Ricardo Albuquerque estaba sentado a la mesa, con su esposa Natalia al frente, en un sofisticado restaurante donde se reunía la élite de Sao Paulo. El ambiente, lleno de refinamiento, contrastaba con la inquietud que empezaba a crecer en su interior. A sus 72 años, Ricardo era un hombre exitoso, dueño de un imperio que construyó con dificultad. Su vida, hasta ese momento, parecía tranquila, pero algo no estaba bien. Natalia, su esposa, más joven, bella e impecable, parecía cada vez más distante. Ella, que siempre había sido la mujer encantadora y apasionada, ahora estaba absorta en su teléfono celular, su sonrisa forzada y su atención dispersa. Su frialdad no pasó desapercibida, pero Ricardo, acostumbrado al control, no quería creer lo que su instinto intentaba decirle. Mientras miraba a su esposa, la duda creció. No podía explicarlo, pero sentía como si algo hubiera cambiado, como si todo a su alrededor comenzara a desmoronarse lentamente. Su mirada recorrió la mesa, tratando de concentrarse en otra cosa, tratando de no prestar atención a la sensación incómoda que lo invadía. Fue entonces cuando notó la pequeña botella que Natalia, con un movimiento rápido y discreto, había sacado de su bolso. Vio su mano extenderse sobre su sopa, derramando algo que desapareció en el cuenco casi al instante. El aire alrededor de Ricardo se sintió más pesado y su estómago se revolvió. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Qué fue eso? La duda se convirtió en un sentimiento de pavor. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito recorrió la habitación, interrumpiendo los pensamientos de Ricardo. Afuera del restaurante, Mateus, un niño sin hogar, observaba la escena con mirada atenta y vigilante. Él había notado lo que estaba pasando, y aunque estaba lejos, sus ojos estaban fijos en la pareja. Cuando la mano de Natalia se dirigió hacia la sopa, supo de inmediato lo que estaba pasando. No fue difícil ver que algo andaba mal. No sabía exactamente qué se estaba poniendo, pero el movimiento furtivo de su mano le hizo darse cuenta de que, por alguna razón, estaba haciendo algo que no debía. El niño sintió una irresistible necesidad de actuar. Sabía que nadie más en el restaurante se daría cuenta, y tal vez él sería el único en ver lo que estaba pasando. Con el estómago rugiendo de hambre, pero con la mente despejada, Mateus se acercó a la barandilla del restaurante y en un impulso gritó con voz temblorosa pero clara: «¡No comas eso!». El grito de Mateus atravesó la habitación abruptamente. Todos en el restaurante se dieron vuelta. Las conversaciones se detuvieron. El ruido de los cubiertos al caer, el tintineo de los vasos, todo quedó interrumpido. Ricardo, paralizado, sostuvo la cuchara a unos centímetros de su boca. Sus ojos, inicialmente confundidos, ahora se abrieron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La repentina interrupción había llamado la atención de todos hacia él y su esposa. Natalia, visiblemente irritada, miró a Mateus con una mirada que mezclaba ira y desprecio. Sin saber qué hacer, Ricardo miró el plato de sopa y luego a su esposa. No podía entender qué estaba tratando de decir el niño. ¿Qué sabía él? La atmósfera a su alrededor parecía haberse vuelto más pesada, y la tensión en el aire era casi palpable. Las voces circundantes se redujeron a un susurro. «No tienes derecho a hacer eso», dijo Natalia, con voz aguda, mientras miraba al niño. Se levantó rápidamente y su silla rozó el suelo. Resonar por todo el restaurante. Su expresión era distante, pero la furia en sus ojos era inconfundible. Se volvió hacia Ricardo, como buscando apoyo, pero él estaba congelado, inmerso en sus propios pensamientos. Todavía no entendía lo que estaba pasando. No entendía cómo todo pudo haber cambiado tan rápido. El niño, con voz temblorosa, repitió: «Te vi poner algo en la sopa. No comas eso».
Las palabras resonaron en las paredes de mármol del restaurante y la tensión se intensificó aún más. Ricardo, a pesar de todo su poder y control sobre los demás, no sabía qué hacer. Sintió una creciente confusión en su interior. Su mirada permaneció fija en Natalia, intentando comprender su expresión, intentando leer sus ojos. Ella se había distanciado de él, pero ¿cómo podía creerle a ese chico? ¿Qué ganaría mintiendo? Mientras tanto, los demás clientes comenzaron a acercarse discretamente, observando, tratando de entender lo que sucedía. Algunos susurraban entre ellos, otros miraban fijamente a la pareja, pero nadie se atrevía a interferir. El murmullo de la multitud se convirtió casi en un ruido lejano. El camarero, que estaba congelado detrás de la mesa, parecía inseguro de cómo proceder, pero pronto fue interrumpido por uno de los clientes que casi en un susurro preguntó, ¿de verdad hizo eso? El rostro de Natalia, que antes irradiaba confianza y encanto, ahora estaba distorsionado por la ira y la frustración. Se volvió hacia Ricardo, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Esto es absurdo», gritó, tratando de alejarse de la mesa. «Este chico solo está tratando de llamar la atención. No sabe lo que dice». Su expresión era una mezcla de pánico e indignación, y Ricardo sintió que se le hundía el corazón. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Su mente estaba en un torbellino de dudas y sospechas, y se preguntaba cómo la mujer a la que había dedicado su vida podía estar involucrada en algo tan horrible. Matthew, a su vez, estaba temblando, pero no retrocedió. Sabía que necesitaba actuar, que no podía permanecer en silencio mientras esto sucedía. El miedo en la boca del estómago estaba siendo superado por la urgencia de salvar a este hombre. Su respiración era rápida y apretó los puños, tratando de mantenerse unido. La multitud ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad e incredulidad. Algunos probablemente lo veían simplemente como un niño de la calle que buscaba atención, pero a Mateusz no le importaba. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y lo que más le preocupaba era la posibilidad de que Ricardo no le creyera, que todo fuera en vano. Con la mente confusa y la mirada fija en Natalia, Ricardo intentó comprender qué estaba pasando. Sabía que no podía confiar simplemente en su esposa, pero la duda aún persistía. ¿Estaba siendo engañado? ¿Tenía alguna base lo que decía Mateo? ¿Qué sabía él? Las palabras del niño resonaban en su cabeza y un escalofrío comenzó a apoderarse de él. Miró la sopa, todavía inerte ante él. Un momento pensó en coger la cuchara y probarla, pero algo dentro de él le hizo dudar. ¿Qué haría si fuera verdad? No lo sabía, pero sentía que no podía seguir adelante sin antes sacarse esa duda de la cabeza. La multitud ahora estaba completamente en silencio. Los ojos de todos estaban fijos en Ricardo, en Natalia y en el niño, que estaba de pie, tenso y respirando con dificultad. Ricardo, todavía con la cuchara en la mano, volvió a mirar a Natalia buscando alguna explicación. Parecía estar empezando a perder el control y sus palabras ahora estaban llenas de ira. «¿De verdad le vas a creer a este chico?», disparó con voz aguda. «¿No ves lo que está haciendo? Quiere destruir todo lo que tenemos». Pero mientras ella hablaba, Ricardo no pudo evitar notar algo. La forma en que se estaba comportando ahora, como si la estuvieran presionando, no era natural. Algo andaba mal. El tiempo parecía haberse detenido allí, como si todos esperaran un movimiento, una reacción. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo estaba tenso y sentía el peso de cada mirada sobre él. El camarero, todavía vacilante, se acercó a la mesa. Claramente no sabía qué hacer. «Señor, ¿debería llamar a la policía?», preguntó con tono de incertidumbre. La pregunta hizo temblar a todo el restaurante y el impacto fue como un puñetazo en el estómago de Ricardo. Por un momento quiso negarlo,
Quiso que todo fuera un error, un desastre. Pero, al mirar a Natalia, lo que vio allí le hizo darse cuenta de que tal vez no era tan simple. El rostro de Natalia se contrajo y sacudió la cabeza violentamente. No, no puedes hacer eso. Está todo mal, todo. Estaba tratando desesperadamente de controlar la situación, pero su postura estaba rota y todos podían verlo. Ya no tenía ese aura de perfección que la acompañaba y la expresión de su rostro era de puro pánico. Ricardo la miró sintiendo crecer el peso de la desconfianza. Ya no sabía en quién confiar, no sabía si podría creerle. Su vida, que hasta ese momento parecía tener el control, se estaba desmoronando ante sus ojos y no sabía cómo reaccionar. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a iluminarse. Algo no estaba bien. Miró al niño, que seguía firme, sin vacilar, y algo en su actitud hizo que Ricardo se diera cuenta de que no mentía. Ricardo, con voz ronca y tensa, finalmente habló. «Llamen a la policía», dijo, sin quitar los ojos de Natalia. «Necesito saber la verdad. Llame a la policía ahora». Las palabras de Ricardo resonaron en el restaurante y, por un momento, el sonido de la ciudad afuera pareció distante, como si nada más importara. El camarero, visiblemente aliviado de recibir finalmente una orden clara, entró corriendo en el restaurante, dirigiéndose hacia el teléfono. Natalia, ahora visiblemente desesperada, intentó una vez más alejarse de la mesa, pero la mano de Ricardo se extendió con firmeza, agarrando su muñeca con más fuerza de la que esperaba. «No irás a ninguna parte», dijo, su tono autoritario, su voz firme a pesar de la agitación que se apoderaba de él. El silencio se hizo más denso a medida que pasaban los segundos. Natalia estaba en shock, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Ricardo como si fuera un extraño. El niño, Mateus, observaba todo con una calma impresionante, pero su cuerpo estaba tenso y todavía no podía creer que las cosas realmente estuvieran sucediendo de esa manera. Estaba allí, en medio de una situación que parecía surrealista, pero sabía que había hecho lo correcto. El miedo y la incertidumbre estaban presentes en su pecho, pero no podía dar marcha atrás. No, después de todo lo que había visto. Ricardo miró a su esposa una vez más, tratando de encontrar algún rastro de arrepentimiento o explicación. Pero lo que vio fue solo una mirada fría, llena de desprecio y miedo. Natalia, que antes había sido la mujer encantadora, ahora parecía desmoronarse ante él. Su fachada perfecta estaba hecha añicos y su verdadero rostro estaba quedando expuesto de una manera que él nunca había imaginado. No sabía cómo reaccionar, pero sabía que ya no podía ignorar la verdad. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba y la realidad de la situación se hacía más clara. Estaba siendo manipulado, y por difícil que fuera, necesitaba aceptarlo. La espera de la policía parecía interminable. Los minutos transcurrieron como si el tiempo se hubiera alargado intencionadamente. El restaurante estaba en completo silencio, con todas las miradas fijas en la mesa donde todo sucedía. El olor a platos gourmet todavía llenaba la habitación, pero para Ricardo todo parecía lejano. Ya no podía disfrutar de las cosas que antes le proporcionaban satisfacción. Miró la sopa, todavía humeante, y una oleada de disgusto lo invadió. ¿Qué hubiera pasado si hubiera comido eso? ¿Y si Matthew no hubiera actuado? El peso de esta duda lo carcomía, pero no podía perdonarse a sí mismo por su falta de perspicacia. ¿Cómo no había visto las señales? Antes, ¿cómo no se había dado cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices? Natalia, de pie, parecía no tener fuerzas para mantener la postura. Le temblaron los labios, pero no dijo nada más. Estaba completamente mudo, y sus ojos, antes llenos de desprecio y superioridad, ahora estaban vacíos. Ya no había el mismo brillo que antes.
Intentó liberarse de la mano de Ricardo, pero él no la soltó. Con cada movimiento que ella hacía, él sentía más claramente la distancia entre ellos. Distancia que tal vez nunca antes había notado, pero que ahora era innegable. Mientras la tensión se apoderaba de la habitación, el niño, Mateus, seguía allí, firme, observando todo desde lejos. No se movió, pero sus ojos estaban alerta. Sabía que lo que estaba haciendo era importante, pero al mismo tiempo no sentía orgullo alguno. Solo la certeza de que, de alguna manera, había hecho lo correcto. El sonido de las sirenas comenzó a invadir la habitación, cortando el silencio que parecía haber durado horas. Era como si por fin estuviera a punto de darse cuenta de todo el peso de esa situación. Cuando llegó la policía, el ambiente se volvió aún más denso. Ricardo, todavía con la mano firme en la muñeca de Natalia, miró a los agentes que entraban al restaurante. Tenían una expresión neutral, pero sus ojos observadores pronto comenzaron a analizar la escena con atención. Todo el restaurante pareció contener la respiración, todos esperando el siguiente paso. La tensión era casi palpable. La mirada de todos estaba fija, esperando que las autoridades tomaran el control de la situación. Natalia, por mucho que intentaba mantener la calma, ya no tenía la misma confianza que antes. El pánico era visible extendiéndose por su rostro, pero trató desesperadamente de mantener intacta su fachada. Los policías se acercaron a la mesa, y uno de ellos, con mirada analítica, preguntó: ¿Qué está pasando aquí? El tono era neutral, pero había peso en su voz. Ricardo, sintiendo su corazón acelerado, finalmente respondió, con voz más profunda de lo que esperaba: Este niño dice que mi esposa puso veneno en mi sopa. Necesito que compruebes si es verdad. El policía miró al niño Mateus y luego a Natalia, que ahora estaba visiblemente nerviosa. El ambiente en el restaurante parecía más tenso a cada segundo, y la gente a su alrededor empezó a darse cuenta de que ya no se trataba de un simple desastre, sino de algo mucho más serio. Los clientes intercambiaban miradas, murmuraban entre ellos, pero nadie se atrevía a intervenir. El policía, todavía con expresión seria, se inclinó sobre la sopa y la analizó con cautela. Su mirada atenta y sus fosas nasales dilatadas mientras olía el contenido del cuenco solo aumentaron la tensión. Se volvió lentamente hacia Natalia como esperando su reacción. «Señora», dijo con tono firme, «tiene algo que decir al respecto». Los alrededores estaban tan silenciosos que incluso el sonido de un vaso colocado sobre la mesa se podía escuchar claramente. Natalia, con los labios fruncidos, sacudió la cabeza casi agresivamente, intentando una vez más liberarse de la presión. «¡Esto es ridículo!», exclamó, pero la ira en su voz no pudo ocultar el pánico que ahora se apoderaba de su cuerpo. «Este niño está mintiendo, solo intenta causar problemas. Todo esto es una gran mentira». Pero su defensa estaba fallando y ella lo sabía. Cada palabra parecía más desesperada y nadie allí parecía más convencido por sus palabras. Ricardo observaba cada movimiento de su esposa y una sensación gélida se apoderó de él. Nunca imaginó que algo así pudiera pasar, que ella fuera capaz de una acción tan traicionera. La mirada de Natalia, que antes estaba llena de confianza y superioridad, ahora estaba llena de desesperación. Intentó, con todas las fuerzas que aún le quedaban, alejarse de la mesa, pero la mano de Ricardo aún sujetaba su muñeca con firmeza. La mantuvo allí, no porque quisiera, sino porque necesitaba saber la verdad. Algo dentro de él le decía que no podía dejar pasar esto, que algo mucho más grande estaba en juego. La policía comenzó a moverse y el camarero se alejó, claramente aliviado de no tener que tomar más decisiones. Los murmullos alrededor de la habitación aumentaron y más personas se acercaron, tratando de entender qué estaba pasando. Todos estaban esperando la respuesta,
El policía, que parecía haber comprendido ya la gravedad de la situación, dio un paso adelante y miró directamente a Natalia, con una firmeza que nunca había imaginado encontrar en alguien tan alejado de su mundo. «Señora», dijo con voz profunda, «si la acusación es cierta, esto no es solo un incidente trivial. Lo que estás diciendo es muy serio». El silencio en el restaurante se hizo aún más profundo. La mirada de Ricardo, que antes se había visto nublada por las dudas y la confusión, ahora comenzó a transformarse en algo más claro, una profunda tristeza. Había sido engañado durante mucho tiempo, y con cada segundo que pasaba, sentía que el peso se asentaba en su interior. Lo que parecía una vida perfecta ahora se desmoronaba ante él, y ya no sabía quién era ni quién era Natalia en realidad. Ya no se parecía a la mujer de la que se había enamorado. La verdad se fue revelando poco a poco, y eso era más doloroso que cualquier veneno. Mientras la policía continuaba inspeccionando el lugar, Natalia intentó mantener la calma, pero su cuerpo delataba cada palabra que decía. Miró al chico una vez más, con el odio evidente en sus ojos. «Verás lo que te pasará después de esto», siseó con tremenda ira. Sabía que las cosas se estaban saliendo de su control, pero no podía evitar el impulso de intentar defenderse. Pero nada más parecía funcionar. Los susurros que circulaban por la mesa ya se habían convertido en un murmullo creciente, y las miradas de los demás clientes ya estaban completamente fijas en ella. Ya no había lugar para mentiras. Estaba acorralada. El policía, con calma impasible, hizo el gesto que sellaría la suerte de la esposa de Ricardo. Tomó el plato de sopa y se alejó para hacer la prueba, el control necesario. En ese momento parecía como si el mundo entero estuviera quieto, esperando el resultado final. La prueba solo duró unos minutos, pero para Ricardo, que estaba inmerso en una confusión de sentimientos, esos minutos parecieron una eternidad. Observó a Natalia, todavía tratando de mantener su postura inmaculada, pero cada segundo que pasaba la hacía parecer más frágil. Estaba a punto de perderlo todo: su matrimonio, su fachada de perfección, la vida que había construido cuidadosamente. El agente regresó, y con él otro agente, que ahora portaba un pequeño dispositivo para realizar el análisis. Se acercaron a la mesa y el camarero se alejó con mirada nerviosa. La tensión en el aire parecía casi insoportable. El rostro de Natalia, que antes había mostrado una confianza inquebrantable, ahora estaba pálido y el sudor de su frente reflejaba una desesperación creciente. La espera pareció prolongarse durante otra eternidad. El policía miró directamente a Ricardo y dijo con calma imperturbable: «La sustancia que se encuentra en la sopa es compatible con un veneno potente. Será arrestado por intento de asesinato». Las palabras cayeron como una frase definitiva y el restaurante quedó en completo silencio. Ricardo sintió una sensación de vacío en su interior, como si el suelo hubiera desaparecido. Miró a Natalia, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que le resultara familiar, pero ella estaba irreconocible. La mujer que había elegido para compartir su vida ya no estaba allí. El peso de la verdad era aplastante y no sabía cómo afrontarlo. Natalia, ahora completamente desesperada, intentó alejarse una vez más, pero fue inmediatamente detenida por la policía, que la esposó con impersonal frialdad. El sonido de las esposas cerrándose en la muñeca de Natalia fue como un golpe para Ricardo. Se quedó allí, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Lo que estaba sucediendo ahora era más de lo que podría haber imaginado. Miró a su esposa, que intentaba luchar contra la policía, pero ya no había fuerza en sus gestos. La mujer que creía su pareja, con la que compartía tantos momentos y planes, ahora estaba siendo arrebatada y la realidad de la situación empezaba a imponerse de forma cruel. Sabía que nada volvería a ser igual.
El restaurante estaba en shock, y todas las miradas que alguna vez fueron curiosas ahora estaban llenas de compasión, o tal vez incluso un poco de disgusto. Algunos clientes miraban a Ricardo con una mezcla de lástima e incredulidad, como si fuera una víctima, pero lo cierto es que él también era el responsable de ello. Había ignorado tantas señales, tantas pequeñas pistas de que algo andaba mal. Pero ¿cómo podría haberlo imaginado? ¿Cómo pude haber visto algo tan absurdo? Mateus, el chico sin hogar que le había salvado la vida a Ricardo, seguía allí de pie, con expresión tensa, pero sus ojos no mostraban orgullo ni satisfacción. Sabía que lo que había hecho era necesario, pero no se sentía un héroe. Lo único que sintió fue el peso de lo que acababa de presenciar. No entendía muy bien la magnitud de todo aquello, pero sabía que su actitud había cambiado el curso de la historia esa tarde. Miró a Ricardo y por primera vez el hombre que antes parecía tan distante e intocable parecía vulnerable. Ricardo le devolvió la mirada, con una mirada que era una mezcla de gratitud y perplejidad. Sabía que el chico había sido más valiente de lo que jamás podría ser en ese momento. Él no retrocedió. Hizo lo que pensó que era correcto, y eso fue suficiente para salvar una vida. No solo la vida de Ricardo, sino también, quién sabe, la suya propia. Cuando la policía sacó a Natalia del restaurante, el peso de la situación todavía flotaba en el aire. El restaurante, que alguna vez estuvo lleno de vida y movimiento, ahora parecía vacío, casi como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. Ricardo, todavía en shock, se sentó lentamente en la silla, con los ojos fijos en el vacío. No sabía qué hacer ni qué pensar. Su vida, que él creía sólida e inmutable, había dado un vuelco. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no viste lo que estaba pasando? La frustración lo consumió y se sintió como si hubiera sido un tonto todo este tiempo. La persona en la que confiaba más que nadie estaba siendo llevada a prisión y apenas podía creer que fuera real. Tenía el estómago apretado y el peso de la verdad comenzaba a descender como una bola de hierro, aplastando hasta el último ápice de su seguridad y confianza. Matthew, por otro lado, seguía de pie, sin saber exactamente qué hacer. Sabía que su acción había sido decisiva, pero no sentía la alegría que sentirían otros al salvar una vida. Para él, no se trataba de sentirse un héroe o recibir aplausos, sino de hacer lo correcto, de no quedarse quieto mientras veía cómo hacían daño a alguien. Miró a Ricardo una vez más. El hombre, que antes había estado tan distante de él, ahora parecía humano, tan vulnerable como cualquiera. El agradecimiento en los ojos de Ricardo, aunque sutil, no pasó desapercibido. Matthew no respondió, no dijo nada. Simplemente permaneció en silencio, como si el peso de la situación fuera demasiado grande para expresarlo con palabras. Cuando Ricardo finalmente levantó la vista y lo invitó a sentarse a su mesa, Mateus vaciló un momento, pero, al ver el gesto genuino, no pudo negarse. Se sentó, sin saber muy bien qué hacer a continuación, pero ahora más atento a todo lo que estaba sucediendo. Ricardo hizo un movimiento brusco, cogió el vaso de agua y tomó un sorbo para intentar calmar sus nervios. El silencio entre los dos era pesado, pero de alguna manera parecía necesario. La mirada de Ricardo era distante, reflejando la confusión que se apoderaba de su mente. Se preguntó si había alguna forma de revertir lo que acababa de suceder, si era posible retroceder en el tiempo y notar las señales antes. Pero sabía que eso no era posible. Lo que quedaba ahora era afrontar la realidad, las consecuencias de lo revelado. Se volvió hacia Matthew, que estaba sentado a la mesa con los ojos todavía fijos, como si intentara comprender su situación. «Yo no sé cómo agradecerte», dijo Ricardo en voz baja pero sincera. Estaba siendo completamente transparente, algo que rara vez hacía.
No fue solo porque se salvó de un destino fatal, sino por la lección que estaba aprendiendo en ese momento. Hiciste lo que yo no pude hacer. Tuviste coraje cuando yo no. Matthew lo miró, pero no respondió de inmediato. No se trataba de recibir algo a cambio. Para Matthews, la actitud de salvar a alguien, de hacer lo correcto, era suficiente. Nunca imaginó que esto cambiaría su vida de alguna manera, pero ahora, sentado allí con Ricardo, sintió que algo dentro de él había cambiado. Tal vez fue la forma en que Ricardo lo miró, con respeto, o tal vez fue el simple hecho de que alguien había reconocido su coraje para actuar en una situación donde pocos harían lo mismo. Ricardo se reclinó en su silla, con los ojos todavía fijos en Matthews. Estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido, tratando de encontrar alguna manera de justificar cómo había llegado a este punto. Ya no era ese hombre imbatible, que era dueño de todo, que siempre lograba controlar cada situación. Era vulnerable, y ese momento le hizo darse cuenta de lo ingenuo que había sido. La vida nos enseña, ¿no?, dijo con expresión pensativa, casi como si estuviera hablando más para sí mismo que para Matthew. Creo que al final no importa cuánto tengas. Lo que importa es lo que haces con él. Fallé, y ahora necesito arreglar esto. Matthews, que siempre estuvo más acostumbrado a permanecer en silencio y al margen de las conversaciones, sintió el peso de aquellas palabras. Nunca imaginó que un hombre como Ricardo, alguien con tanto poder y riqueza, pudiera estar tan dispuesto a abrirse así. Había salvado a ese hombre, pero ahora, sentado allí, no sentía que había hecho nada más que lo que pensaba que era correcto. No se veía a sí mismo como alguien digno de reconocimiento, pero lo que Ricardo decía tocaba algo dentro de él. Miró al hombre que tenía delante, y por primera vez se sintió visto de otra manera. La vida de Matthew no fue nada fácil, pero de alguna manera esas palabras le dieron un sentido de importancia. Quizás no se trataba de las circunstancias que lo rodeaban, sino de quién eligió ser. Ricardo. Finalmente se levantó de la mesa, con el cuerpo cansado, pero con una sensación de claridad que no había sentido antes. Miró a Matthew, que seguía allí, callado, pero con la mirada fija en él. «Sé que no hiciste esto esperando nada a cambio», comenzó Ricardo, con voz más tranquila ahora. «Pero quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de empezar de nuevo». Matthew lo miró sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a este tipo de oferta. La gente a menudo lo veía simplemente como un problema, algo que debía ignorarse o evitarse. Pero allí, en esa mesa, con este hombre que nunca imaginaría en su vida, sintió que tal vez, solo tal vez, algo podría ser diferente. No sabía qué hacer con ello, pero una parte de él sentía que aquella era una oportunidad, una posibilidad de cambiar su destino. Ricardo no lo obligó a responder de inmediato. Simplemente dio un paso atrás, mirando al chico con cara seria, pero con una ligereza que Matthews no había visto antes. «Te mereces una oportunidad, Matthew, y si me lo permites, puedo ayudarte a encontrar un lugar seguro donde quedarte. No será fácil, lo sé, pero al menos tendrás un comienzo diferente». Las palabras de Ricardo fueron simples, pero llenas de una sinceridad que Matthews no supo procesar. Se sentía paralizado. El peso de la decisión de aceptar o rechazar se estaba volviendo abrumador. Durante años había sido solo un espectador de la vida, alguien que veía pasar las oportunidades sin creer jamás que él tendría la suya. Ahora, de pie frente a Ricardo, no sabía si estaba dispuesto a aceptar lo que le ofrecían. Matthew guardó silencio durante unos segundos que parecieron horas. Miró a Ricardo, luego a la calle, donde el movimiento parecía continuar, como si allí no hubiera pasado nada extraordinario. Todo parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan presente. Pensó en su vida,
en las noches que pasó solo en las calles, luchando por sobrevivir, en la constante sensación de ser invisible para el mundo que lo rodeaba. Nunca imaginó que alguien como Ricardo, un hombre exitoso, estaría dispuesto a ofrecerle una oportunidad. No sabía qué hacer con eso. Aceptar significaría creer que merecía algo mejor, y eso era algo que nunca había considerado posible. Por un momento pensó en negarse, en volver a su vida, donde todo le era familiar y predecible, a pesar de las dificultades. Pero cuando volvió a mirar a Ricardo, algo dentro de él cambió. Tal vez fue la mirada de sinceridad o el simple hecho de que alguien creyera en él cuando a nadie más parecía importarle. Mateusz tragó y en voz baja, casi vacilante, respondió: «Yo no sé qué decir. No esperaba esto». Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero lo acepto, sí. No sé qué pasará, pero lo intentaré. No dejaré que esto pase». Ricardo sonrió levemente, una sonrisa que transmitía no solo gratitud, sino también una nueva comprensión de sí mismo. Se dio cuenta de que, en ese momento, la vida de Mateusz podría estar cambiando para siempre. Y tal vez la de Ricardo también. Se acercó al niño con la intención de dar el primer paso hacia algo nuevo. «Así que comencemos». Cuando Ricardo y Mateusz salieron del restaurante, el mundo exterior parecía diferente, como si todo hubiera cambiado en un solo momento. El restaurante, el lugar donde se había revelado la verdad, había quedado atrás, pero todavía flotaba en el aire la sensación de que algo nuevo estaba comenzando. Ricardo, que antes se había perdido en medio de una vida de lujo y poder, ahora se encontró ante algo más significativo. Una oportunidad de empezar de nuevo, no solo para él, sino para alguien que, hasta entonces, había estado completamente al margen de todo. Sintió una ligereza, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mateusz, en cambio, estaba absorbiendo cada palabra, cada gesto. Todavía no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que, en ese momento, tenía una oportunidad que nunca había imaginado. Ricardo miró a Mateusz y en tono más suave le preguntó: «¿Dónde vives, muchacho?». Mateusz vaciló un momento y Ricardo se dio cuenta de la dificultad de la pregunta. Sabía que Matthew no tenía un hogar, no tenía un lugar seguro donde quedarse. La vida de Mateusz estuvo compuesta de calles, plazas y refugios temporales. El peso de esta realidad era algo que Ricardo nunca había entendido realmente, hasta ahora. Pero no quería ser una persona más que analiza el problema sin tomar medidas. Quería ser parte de la solución. «Ya no tienes que preocuparte por eso», dijo con una mirada determinada. «Me aseguraré de que tengas un lugar donde quedarte. Y no será temporal, Matthew. Será el comienzo de algo diferente». Matthew lo miró sin saber qué decir. Sintió una mezcla de incredulidad y gratitud. No era fácil confiar, no cuando la vida siempre le había demostrado que las promesas de otras personas a menudo no se cumplían. Pero en ese momento sintió que tal vez, esta vez, sería diferente. No necesitaba mucho, solo una oportunidad. Un pequeño paso para cambiar tu vida. Ricardo, con su tono firme, lo guió en este paso. Y por primera vez, Mateusz sintió que podía confiar. Los dos caminaron por las calles y la ciudad a su alrededor parecía continuar con su rutina, indiferente a lo que acababa de suceder. Ricardo, con sus pasos firmes, estaba más liviano que antes, como si el peso de la decisión de ayudar a alguien le hubiera quitado un peso de encima. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que este momento, esta elección, significaba algo importante. Miró a Mateusz una vez más, notando la forma en que el chico intentaba absorber todo, todavía vacilante, pero con un ligero brillo en los ojos. Fue un rayo de esperanza, algo que no era común en personas como Mateusz, aquellos que eran invisibles para el mundo. Aquellos que muchas veces no eran más que sombras en las calles, ignoradas por todos. Pero ahora ya no era una sombra.
Estaba allí, ante una oportunidad que nunca imaginó que tendría. Nunca pensé que algo así sucedería, dijo Matthew, finalmente rompiendo el silencio. Su voz todavía tenía un tono de duda, pero también de alivio. Siempre pensé que iba a ser otro, ¿sabes? Otro que iría por la vida sin que nadie se diera cuenta. Ricardo lo miró con una mirada gentil pero firme. La vida tiene una manera de sorprendernos, Matthew, dijo con una suave sonrisa. A veces, la oportunidad aparece donde menos la esperamos. Solo tienes que estar dispuesto a aceptarlo. Y lo hiciste. Matthew no dijo nada, pero algo en su mirada cambió. El chico ahora parecía más confiado, más decidido. Ya no pensaba en el pasado, en la vida que había dejado atrás. Estaba pensando en el futuro, y por primera vez creyó que este futuro podría ser diferente. Cuando llegaron a un pequeño edificio que Ricardo les había indicado, un lugar sencillo pero seguro, Mateus se detuvo un momento y lo miró sin saber exactamente qué decir. Lo que sintió en ese momento fue confuso. Estaba agradecido, sí, pero también asustado. Nunca imaginó que llegaría a este punto. El futuro, alguna vez tan confuso e incierto, ahora parecía un poco más claro, pero sabía que aún sería difícil. Había enfrentado tantas dificultades y ahora aquí estaba, a punto de tener la oportunidad de empezar de nuevo, y en el fondo eso le aterrorizaba. ¿Y si fracasara? ¿Y si la gente, como siempre, lo volviera a abandonar? Pero cuando miró a Ricardo, que estaba allí, tranquilamente esperando, sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior. Ricardo, por su parte, también estaba reflexionando sobre lo sucedido. Sabía que ayudar a Matthew no significaba que todo estuviera resuelto. La vida de Mateus, llena de cicatrices y desafíos, no podía resolverse con un simple gesto. Pero creía que todos merecen una oportunidad de cambio, una oportunidad de reescribir su propia historia. También sabía que por mucho que lo intentara, no podía resolverlo todo de una vez. Pero lo que podía hacer era ofrecer el primer paso. Y de alguna manera a eso le pareció suficiente. Miró a Matthew y con expresión tranquila dijo: «Esto es solo el comienzo, pero es un comienzo importante. Tienes lo necesario para llegar más lejos, lo sé. El resto lo construiremos juntos». Matthew lo miró, sintiendo el peso de las palabras, pero también una ligereza, una sensación de que finalmente podía tener algo contra lo que no tenía que luchar solo. Respiró hondo y con una voz un poco más firme que antes, respondió: «Lo intentaré, no me rendiré, intentaré ser mejor». La promesa no fue grande, pero sí sincera. Y, en el fondo, eso fue suficiente para Ricardo. Sabía que a partir de ese momento, todo estaba a punto de cambiar para ambos. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba al alcance de la mano. Ambos tenían algo que aprender y ambos tenían algo que enseñar. Los días siguientes fueron un torbellino para ambos. Para Mateus, adaptarse a una nueva forma de vida fue más difícil de lo que imaginaba. Tuvo que lidiar con la desconfianza, tanto de sí mismo como de quienes lo rodeaban. Nunca ha sido fácil confiar en los demás y mucho menos aceptar ayuda sin cuestionar. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que la oportunidad que le había dado Ricardo era real. Ahora tenía un lugar al que llamar hogar, algo que nunca creyó posible. Cada noche que pasaba se sentía más seguro, más capaz de creer en sí mismo. El futuro aún era una incógnita, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía darle forma, que podía escribir su propia historia. Ricardo también comenzó a reflexionar sobre las implicaciones de lo que había hecho. Sabía que no podía salvar al mundo, pero algo en su vida había cambiado ese día. El descubrimiento de quién era realmente Natalia, el enfrentamiento con su propia vulnerabilidad, todo eso le hizo repensar su visión del poder, el control y la humanidad. Comenzó a darse cuenta de que, por muy exitoso que hubiera sido en el mundo de los negocios,
había perdido de vista lo que realmente importaba, el impacto que podía tener en la vida de otra persona. El viaje de Mateusz no fue solo una oportunidad para el niño, sino también una oportunidad para él, para poder redescubrirse a sí mismo y darle un nuevo propósito a su vida. Con el tiempo, la vida de Mateusz empezó a tomar un rumbo diferente. Se mantuvo firme, realizó trabajos pequeños y aprendió a confiar un poco más en las personas que lo rodeaban. Ricardo, a su vez, siguió acompañándolo, siempre con esa mirada atenta, pero sin presionarlo. Sabía que no podía cambiar el pasado de Matthew, pero creía que el presente era una oportunidad real para él. En algún momento, el intercambio entre ellos fue natural. Matthew ya no veía a Richard simplemente como un hombre rico y poderoso, sino como alguien que, a pesar de su riqueza, había tomado una decisión importante. Ricardo, sentado en su casa al final de una larga tarde, pensaba en ese día. El día que tu vida y la de Matthew cambiaron para siempre. El día que se dio cuenta de que aún con todo el éxito material, lo que realmente importaba era el coraje de hacer el bien, sin esperar nada a cambio. No sabía a dónde lo llevaría el viaje de Matthew, pero sabía que, de alguna manera, ambos habían sido transformados. Cuando Mateusz lo llamó, agradeciéndole una vez más por su oportunidad, Ricardo sonrió para sí. No se trataba de lo que había dado, sino de lo que Mateo ahora tenía para dar al mundo. Y eso, para él, fue suficiente.